Hoy, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, informó la incorporación de nuevas empresas al programa de prácticas educativas laborales para alumnos de último año de la secundaria. De esta forma, se suman al programa la Asociación de Bancos Argentinos ADEBA, los bancos HSBC, BBVA, Galicia, Santander y Ciudad, la Fundación Itaú y la empresa BY Security. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El Ministerio de Salud registró un nuevo récord diario de contagios al superar los 134.000 infectados en 24 horas. La positividad también fue récord y superó el 66% con más de 200.000 testeos realizados. Además, continúa subiendo la ocupación de camas de terapia intensiva. La ministra Carla Bisotti, junto al Consejo Federal de Salud, exceptuó del aislamiento a los contactos estrechos asintomáticos que recibieron el refuerzo de la vacuna. Quienes tienen el esquema primario también estarán alcanzados por la medida, pero deberán realizarse un test de antígenos entre el tercero y el quinto día. El anuncio se realizó después del pedido de empresarios y comerciantes ante la falta de empleados por los contagios y los aislamientos. En medio de temperaturas récord, 700.000 hogares se quedaron sin luz en la ciudad y en el AMBA. Según informó la proveedora de Enor, un incendio en una casa en San Martín originó una falla en la cadena justo cuando se estaba por alcanzar el valor más alto de demanda energética. El suministro se restablece por zonas, pero aún hay 160.000 usuarios sin luz. Hoy se registró una temperatura máxima de más de 41 grados, la más alta en 30 años en la ciudad. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa advirtió que más del 50% de la población del continente se habrá infectado con la variante Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. Lo afirmó luego de registrarse más de 7 millones de casos en Europa durante la primera semana del año. Se sorteó la Copa de la Liga Profesional, donde se definieron las zonas y los cruces de los equipos de Primera División. En la séptima fecha se jugará el Superclásico entre River y Boca. El certamen comenzará el 11 de febrero. Se realizó la reunión del Consejo Federal de la Salud. Luego del encuentro, la ministra Carla Bisotti anunció que quedarán exceptuados del aislamiento los contactos estrechos vacunados. Esto va personal de salud, personal de seguridad, personal, digamos, que es considerado prioritario, y el tema, digamos, laboral privado también puede incorporarse en función de también el acuerdo con las jurisdicciones. Estos son normativas generales que, como siempre, las jurisdicciones las pueden adaptar. Y aunque tengamos todas las dosis completas, si somos contactos estrechos, minimizar las actividades sociales, por supuesto los eventos masivos y el contacto con personas de riesgo. De esta manera, la recomendación del Consejo Federal de Salud se basa en 3 escenarios posibles. Por un lado está el caso de los contactos estrechos que recibieron el refuerzo. Este grupo no tendrá que aislarse ni testearse. Por otra parte, quienes hayan tenido coronavirus en los últimos 90 días y los contactos estrechos asintomáticos que tengan el esquema primario de vacunación tampoco tendrán que aislarse, pero deberán realizarse un test de antígenos entre el tercero y el quinto día. Y por último, los contactos estrechos que no estén vacunados o tengan una sola dosis tendrán que cumplir 10 días de aislamiento. Recomendaciones, la Federación de Comercio e Industria de la ciudad informó los porcentajes de ausentismo por el brote de COVID-19. En los comercios se registró un 20% y en la industria un 27% de ausentismo. Con estos datos, la Federación advirtió que algunas pymes podrían cerrar y, en la misma línea, la Unión Industrial Argentina alertó sobre posibles desabastecimientos. En paralelo, volvió a registrarse la cifra más alta de casos diarios de coronavirus. Se registraron más de 134.000 contagios y a nivel nacional y la tasa de positividad quedó cerca del 67%. En las últimas 24 horas se sumaron 134.439 casos. Casi 50.000 positivos corresponden a la provincia de Buenos Aires y más de 15.000 a la ciudad. Le siguen Córdoba y Santa Fe. Por primera vez se realizaron más de 200.000 testeos en un día y 7 de cada 10 personas que hicieron la prueba dieron positivo para COVID-19. Se notificaron 52 muertes y en la última semana la suba fue del 65%. De todos modos, el nivel se mantiene muy por debajo del pico de la segunda ola. Además, se sumaron 117 pacientes con coronavirus a las terapias intensivas y en total hay más de 2.000 internados. A nivel nacional, la ocupación de camas por cualquier enfermedad llega al 40% y en el AMBA superó el 41%.
Por la mañana, el gobierno porteño informó que en los últimos días la tasa de contagios de coronavirus empezó a bajar en la ciudad. Además, estimó que esta ola será más corta que las anteriores. Nosotros lo hemos dicho ya también desde el principio, ¿no? Sabíamos que teníamos una tercera ola por delante, que era una ola de Delta, que luego apareció Omicron y aumentó incluso mucho más los casos por ese motivo. La experiencia internacional es que la ola de Omicron, dado que asciende tan rápidamente, suelen ser olas de menor duración. Veremos la cantidad de semanas, eso es imposible anticiparse, pero esperamos que sea una ola un poco menos duradera que lo que fue la primera, por supuesto que fue muy larga, y en especial la segunda, que no lo fue tanto. En el mismo sentido, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que está empezando a mesetarse el factor R, es decir, la tasa de reproducción del virus. Quirós además informó que están intensificando la capacidad de vacunación para aplicar el refuerzo a quienes recibieron la segunda dosis hace al menos 4 meses. Respecto a un posible cambio en el aforo de los eventos masivos, el ministro dijo que en enero y en febrero hay pocos espectáculos deportivos y por eso evaluarán la situación a partir del próximo mes. Por su parte, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, aclaró que la suba de los casos de coronavirus no está impactando en la demanda de las terapias intensivas de la ciudad. La ocupación de camas de terapia intensiva está relativamente baja, cerca del 11%. Y en esto la vacunación viene siendo clave. Por eso, en primer lugar, yo quiero agradecerle a toda la ciudadanía por mantener la tranquilidad y por vacunarse, como lo demuestra la altísima aceptación a la vacuna en la ciudad, cercana al 95%. El gobierno de la ciudad también aseguró que seguirá reforzando la estrategia de testeos. En este sentido, abrió un centro en el barrio de Chacarita que permite realizar 2.000 pruebas por día. Está destinado exclusivamente a personas que presenten síntomas leves y son derivadas desde las unidades febriles de urgencia. Además, la semana pasada se reabrió el dispositivo Detectar del Teatro Colón y se sumaron 7 unidades móviles de testeo. En tanto, casi una semana después de la aprobación del ANMAT, el Gobierno Nacional reglamentó el uso de los autotest de COVID-19. La resolución firmada por Carla Bisotti autoriza la venta del autotest en farmacias habilitadas. Aclara que este insumo arroja un resultado orientativo que deberá ser informado a la farmacia de forma presencial, virtual o telefónica. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario dentro de los 7 días de adquirido el test, deberá informar esta situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, se reunió con el jefe de gabinete, Juan Mansur, y ratificó que el ciclo lectivo empezará el 2 de marzo con presencialidad plena. En este contexto, la Sociedad Argentina de Pediatría reiteró su recomendación de vacunar a los menores de edad. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría lo que queremos decir, en principio, que la vacuna utilizada en los niños y niñas de entre 3 y 11 años es una vacuna muy segura. Al estar vacunados vamos a tener más presencialidad escolar, que es algo absolutamente vital en la infancia y en la adolescencia, que los chicos vuelvan a las escuelas, que tengan una escolaridad presencial, que tengan su actividad deportiva, su actividad social, y todo esto es lo que nosotros estamos tratando de fomentar desde la Sociedad Argentina de Pediatría. Por la ola de calor que afecta a todo el país, el gobierno porteño anunció medidas preventivas por las temperaturas altas que ya se sienten en la ciudad y seguirán al menos hasta el fin de semana. Primero, en las filas de testeos y vacunaciones, que es mucha gente que va, vamos a estar repartiendo agua, reforzando los orientadores para asistir a las personas, a todos, especialmente a los adultos mayores, a las embarazadas. Además, en los lugares donde tengamos mayor nivel de atención de gente, vamos a poner gaseos para que estén a la sombra, para que la espera sea más llevadera, y en los lugares cerrados vamos a fortalecer la ventilación. Y además de los lugares de testeo y vacunación, vamos a poner puestos de hidratación en todos los barrios de la ciudad para que la gente pueda acercarse y tomar un poco de agua. En este segundo día de la ola de calor, casi todo el país alcanzó temperaturas históricas. En la ciudad hace casi 30 años que no se superaban los 40 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en todo el área metropolitana de Buenos Aires. De esta forma, se advierte que las temperaturas podrían ser peligrosas para los grupos de riesgo como bebés, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. En la ciudad, el pico máximo de temperatura fue de 41 grados y 1 décimas, la segunda marca histórica de temperatura en el territorio porteño. Mientras tanto, en el resto del país se registraron las
más altas temperaturas en San Juan con 44 grados, La Rioja con 42 y Santiago del Estero con 41 grados y 8 décimas. Además, hay provincias en donde la alerta meteorológica ya fue elevada a naranja o roja. Estas son Mendoza, Córdoba, San Luis, Catamarca y Neuquén. A las 13:30, el ENRE informó que más de 700.000 usuarios se encontraban sin luz luego de que la demanda de energía alcance un nuevo récord de 27.000 megavatios. Edenor, que cuenta con la mayor cantidad de hogares sin suministro, emitió un comunicado en donde se aclara que el desperfecto se debió a que una línea de alta tensión salió de servicio por un incendio dentro de una vivienda en el partido de San Martín. Hasta las 20 horas se registraban aún 160.000 hogares con corte de servicio, 117.000 de Edenor y 43.000 de Edesur. En algunas zonas el apagón también afectó el funcionamiento de los semáforos, provocando caos en el tránsito. En la ciudad, los barrios más afectados fueron San Telmo, Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Santa Rita, Saavedra y Colegiales, entre otros. Los vecinos vivieron una jornada de calor histórica sin suministro eléctrico. Vecinos sin luz en las veredas fue la imagen de la jornada, mientras que la temperatura alcanzaba los 40 grados. Mario, por ejemplo, es paciente cardíaco y junto a sus vecinas salieron con sillas y tereré para enfrentar la situación. Yo sufro del corazón, me hace mal esto. No vamos a seguir aguantando, que otra cosa nos sobre. Sin agua, sin luz, paciente diabético, no sé qué vamos a hacer esta noche. Claro. Tengo a mi papá que hay que cuidarlo, pero bueno, la insulina, todo eso hay que ver qué vamos a hacer. Sin semáforos, las principales calles y avenidas presenciaron un colapso de tránsito cuando los colectivos, autos y peatones competían por avanzar. Más de 700.000 usuarios registraron falta de suministro eléctrico y al menos 11 barrios de la ciudad de Buenos Aires estuvieron afectados por los cortes de luz. En la provincia, la zona más afectada fue el norte y oeste del Gran Buenos Aires. Entre los más afectados estuvieron los comerciantes. Algunos tuvieron que bajar sus persianas manualmente y otros resguardar su mercadería del calor intenso. Con mucho calor, obviamente la gente con el agua tratando de dejarlo lo más frío que podemos. Obviamente que nos venimos preparando porque es una ola de calor bastante importante y seguido. Pero bueno, los chocolates la verdad que ya se están derritiendo y obviamente que es todo plata, es todo un presupuesto después de que si se echan a perder, nada, no hay reposición, no hay nada, así que tratando de tener lo más refrigerado posible, abriendo y cerrando la heladera lo mínimo. Pasadas más de 4 horas el servicio se restableció y los usuarios pudieron prender nuevamente sus aires acondicionados para enfrentar la extrema ola de calor. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz elogió al gobierno argentino y afirmó que el país atraviesa un milagro económico. El mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que la nación tuvo una recuperación mayor de la esperada, aún con la pandemia y con los fondos reducidos. Además, afirmó que si el FMI insiste en recetas anticuadas de austeridad en la renegociación de la deuda, podría amenazar no solo a la Argentina, sino que a toda la estabilidad financiera internacional. Lo dijo el mismo día que el diario estadounidense Financial Times advirtió que si Argentina no cierra un acuerdo con el FMI, se convertirá en un paria financiero del mundo. Y estas son las imágenes de un puma suelto que fue filmado por los vecinos de Longchamps en el patio de una vivienda. El animal fue visto por varias personas y es buscado por las autoridades de la defensa civil local. Se sospecha que podría haber sido traído de forma ilegal por algún vecino. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló como gravísimo que el presidente Alberto Fernández avale un ataque a la Corte. Las declaraciones se dieron al ser consultado por la marcha convocada por los sectores kirchneristas contra el máximo tribunal. Además, se sortearon los grupos y las cruces de las Copas de la Liga Profesional que comenzará el 11 de febrero. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó que el presidente Alberto Fernández avale que funcionarios participen de una marcha para pedir renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece muy grave el avance, el ataque del gobierno nacional a la Corte. Muy grave. Que participen en una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte me parece gravísimo, gravísimo. Que el presidente lo avale me parece gravísimo. Creo que el principio de división de poderes es uno de los principios básicos de un sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución. Por eso me preocupa tanto esta situación.
La crítica del jefe de gobierno llega luego de que el presidente Alberto Fernández aseguró que la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio. El mandatario había considerado que, a su entender, el servicio de justicia funciona mal y aclaró que no para una ex vicepresidente o un presidente, sino para los ciudadanos. Yo creo que en la Corte Suprema de hoy en día hay un problema de funcionamiento muy serio. A mí me parece que desde el momento en que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a 2 jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad de la Corte. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante. El expresidente Kirchner impulsó los procesos de juicio político contra miembros de la Corte Suprema que permitió todo el proceso de renovación. ¿Eso hoy en día no es posible en la Argentina? ¿Usted no lo considera viable? Bueno, es que todo parece indicar que por la forma que reacciona la oposición, la justicia parece tener una suerte de coto cerrado ahí en la justicia. El gobierno nacional condenó la presencia de Moyen Rexay, uno de los acusados del atentado de la AMIA, en la jura de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Fue luego de que la oposición criticara la presencia del embajador argentino Daniel Capitanich en el acto de asunción. A través de un comunicado, Cancillería señaló que la presencia de Rexay en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA y exige una vez más al gobierno de Irán la cooperación con la justicia, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado sean juzgadas por los tribunales competentes. Además, indicaron que la Argentina ya había repudiado su designación como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán en agosto pasado. Rexay tiene una orden de captura internacional dictada por la Interpol por su participación en la planificación del atentado de la AMIA. Buenos días a todos y También todas. por este suceso, un sector de la oposición pidió interpelar al canciller Santiago Cafiero en el Congreso. Uno de ellos fue el presidente de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que Cafiero y Capitanich deben dar explicaciones. El diputado del PRO, Waldo Wolf, señaló que la actitud del gobierno es imperdonable y en la misma línea la titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que hay alertas rojas emitidas por la Interpol para Moyen Rexay y que el gobierno nacional las ignoró. Además agregó que el memorándum con Irán fue una herramienta de impunidad. Ministros y ministras de Relaciones Exteriores, jefes y jefas de delegaciones que se han acercado hasta nuestro país en este tiempo. Solo en la primera semana del año el continente europeo registró más de 7.000 millones de casos. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa advirtió que si este ritmo de contagio se mantiene, más del 50% de la población del continente se habrá infectado con la variante Omicron en las próximas semanas. 50 of the 50 countries in Europe and Central Asia have now reported cases of Omicron. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. How each country now responds must be informed by its epidemiological situation, available resources, vaccination uptake status, and socio-economic context. Además, frente al anuncio del presidente español de tratar al COVID como una gripe, el organismo sostuvo que la decisión es precipitada. Según explicaron, la decisión genera incertidumbre por la alta transmisibilidad de la variante Omicron y el reciente aumento de las hospitalizaciones. Además, la directora de Emergencias para Europa advirtió que tipificar la enfermedad de esa forma está muy lejos todavía porque el virus continúa evolucionando e imponiendo nuevos retos. Por su parte, Francia flexibilizó el protocolo sanitario para evitar el cierre de las escuelas. Con esta modificación, los alumnos que sean contacto estrecho de un compañero positivo tendrán que hacerse 3 test en una semana y seguir asistiendo a clases. Serán válidos los autotests y los padres deberán encargarse de presentar una declaración jurada con el resultado. Tras este anuncio, docentes convocaron una huelga el próximo jueves para pedir invalidez de este protocolo. En este contexto, el presidente Emmanuel Macron pidió paciencia a los gremios y defendió la decisión de mantener las escuelas abiertas. Je crois fondamentalement que le choix que nous avons fait de maintenir l'école ouverte est le bon choix. Parce que nous savons, et nous l'avons appris du premier confinement, les conséquences d'une fermeture de l'école en termes d'équilibre de nos enfants
pour acquérir des compétences, mais aussi tout simplement parfois pour avoir une alimentation correcte, pour pouvoir fréquenter d'autres enfants. Il y a une injustice profonde quand on ferme l'école. En tanto, Estados Unidos informó 1.350.000 nuevas infecciones en un día, estableciendo el total diario más alto del mundo. El aumento de hospitalizaciones también alcanzó una cifra récord con más de 146.000 personas en cuidados intensivos, el doble que hace 2 semanas. Ante el aumento de contagios, centros de salud de California, Arizona y Rhode Island ya informaron que si un médico da positivo en su test, pero es asintomático o cuenta con sintomatología leve, puede seguir trabajando atendiendo a pacientes que estén infectados. En California, el Departamento de Salud Pública informó que esta nueva política fue establecida ante la escasez crítica de personal. En tanto, el Banco Mundial difundió un informe en donde diagnostica que la pandemia dejó a la mitad de los países de bajos ingresos con un sobreendeudamiento y vaticinó que es probable que necesiten un mayor alivio de la deuda. En este contexto, citó a los países del G20 a estar listos para administrar este alivio y de manera equitativa pero eficiente. Además, el organismo pronosticó que el crecimiento de la economía global bajará a 4,1% este año y a 3,2% en el 2023, desde la expansión del 5,5% que obtuvo en el 2021. Un incendio de grandes proporciones arrasó al menos 100 casas en Laguna Verde, Iquique, al norte de Chile. El fuego comenzó ayer y se expandió durante varias horas con facilidad entre las casas precarias de madera hasta que fue parcialmente contenido. De todas formas, las autoridades advirtieron que aún existe riesgo de propagación y que los trabajos continúan. Las tareas fueron complicadas ya que en la zona no hay red de agua y las autobombas no podían ingresar por los estrechos pasillos del barrio. Hay al menos 200 heridos, 400 personas que se quedaron sin hogar. La mayoría de los damnificados son inmigrantes ilegales. Se sorteó la Copa de la Liga Profesional que comenzará a jugarse el viernes 11 de febrero. Habrá 2 grupos y en la fecha séptima se jugarán los clásicos interzonales. En la primera fecha jugarán por la zona A Banfield San Lorenzo, Racing Gimnasia, Newell's Defensa y Justicia y Patronato. Justicia, Patronato, Argentino Juniors, Unión, River Platense, Talleres y Sarmiento Atlético Tucumán. Por la zona B se enfrentarán Huracán Lanús, Estudiantes Independiente, Arsenal Rosario Central, Vélez Aldo Civi, Bocas Colón, Godoy Cruz, Tigre y Central Córdoba Barracas Central. Novak Djokovic continúa con los entrenamientos de cara al comienzo del Australia Open, el primer Grand Slam del año. Mientras tanto, las autoridades lo investigan por una posible falsa declaración al ingresar al país. Según el diario The Sydney Morning Herald, el serbio había asegurado que no había realizado ningún viaje a otro país dentro de los 14 días previos al ingreso a Australia. Sin embargo, el tenista estuvo en Belgrado y desde allí se trasladó a España antes de su viaje a Melbourne. En las próximas horas, el gobierno australiano deberá decidir si deporta o no del país a Djokovic. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta alerta de tormentas en la ciudad. Ahora el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 39 grados, una noche pesada de extremo calor. Durante la madrugada, el ingreso de un frente de aire fresco desde el sur hará descender la temperatura a valores menos sofocantes, hasta 23 grados. Mañana el día arranca soleado, la mínima también será de 23 grados, pero con la salida del sol aumentará rápidamente. A la tarde continuará soleado, la máxima alcanzará los 30 grados. Se estima otro día agobiante, pero no tanto como el día de hoy. En la noche ya casi no habrá efecto del frente de aire fresco del sur y la temperatura bajará muy poco, a 26 grados. Para el jueves y viernes volverían las temperaturas cercanas a los 40 grados. Los rayos UV estarán en su mayor grado de peligrosidad, así que se recomienda evitar la exposición.
Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de La Ciudad, ya llega Pantaruérico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.